Muy bien, comenzamos con el tema de conjuntos. En conjuntos no tenemos una definición, solo tenemos una idea o una noción de conjunto. ¿Qué viene a ser conjunto entonces? ¿O cuál es la idea que nosotros tenemos? De colección, reunión, agrupación de elementos que tienen alguna característica en común, como no también. Por ejemplo, tenemos el conjunto A de elementos 2, 3, 5, triángulo y alfa. Y el conjunto B, X tal que X es un número entero. Muy bien, algo importante que recordar acá, hay que recordar qué cosa, que a qué se llama cardinal de un conjunto. ¿Qué es un cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto viene a ser el número de elementos de un conjunto. Aquí, ¿cuánto sería el cardinal del conjunto A? Cardinal se representa de esta manera, número de elementos del conjunto A. ¿Cuánto es el cardinal del conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. ¿Cuánto sería el cardinal del conjunto B? Que dice X tal que X es un número entero. ¿El conjunto de los números enteros es finito o infinito? Es infinito, por lo tanto, el cardinal del conjunto B no se puede determinar. Determinación de un conjunto. Nosotros conocemos dos formas de determinar un conjunto. Uno por extensión y otro por comprensión. El por extensión también se le conoce como forma tabular, que son, a ver, por ejemplo acá, este conjunto C de elementos A, E, I, O, U. El conjunto D de elementos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Estos dos conjuntos los vamos a determinar por comprensión. A ver, el primer conjunto dice de elementos A, E, I, O, U. Recordando primaria o inicial, nosotros sabemos que estos son ¿qué? Vocales. Esos vocales vamos a determinar de esta manera. X tal que X, ¿qué son? Vocales. X entonces es una vocal. Muy bien. El conjunto D lo vamos a determinar por comprensión, forma constructiva. Aquí vamos a determinar este conjunto por alguna característica en común que tiene. 1, 4, 9, 10, 25, 36, 49. ¿Qué clase de números son? Cuadrados perfectos. ¿Y qué forma tienen los cuadrados perfectos? Fácil, profe. Todo número cuadrado perfecto representamos como x al cuadrado. Tal que, profe, este x, ojo, tiene que ser un número entero. Pertenece al conjunto de los números enteros. Pero, profe, ¿tendrán que ser todos los números enteros? No. Profe, a ver, ¿cuál sería el primer número entero? ¿Qué número elevado al cuadrado me sale el primer elemento? Profe, el 1. Entonces, tiene que ser mayor o igual que 1. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16 y así sucesivamente, hasta 49. Entonces, profe, ese 49 es ¿qué número elevado al cuadrado? 7 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de x varía desde 1 hasta 7. Muy bien, ahora vamos a recordar qué es relación de pertenencia. Nosotros sabemos que la relación de pertenencia se da de elemento a conjunto. Ejemplo, ¿cómo vamos a reconocer cuando un elemento pertenece a un conjunto? Observe, dice determinar si es verdadero o falso según corresponde. Primer elemento, dice 2, pertenece al conjunto A. ¿Pertenece o no pertenece? ¿Qué habíamos dicho? Que el elemento, que la relación de pertenencia será de elemento a conjunto. Mira, observe, si yo tuviera un conjunto M de elementos 2, 3, mira, a este conjunto M, ¿quiénes son los que pertenecen? Sus elementos. Por ejemplo, este 2 pertenece al conjunto M. Este 3 pertenece al conjunto M. Solo van a pertenecer aquellos que son elementos del conjunto. Muy bien, entonces observe acá. Mira, dice acá, 2 pertenece a, 2 es elemento del conjunto A. Claro, 2 es elemento del conjunto A, por lo tanto, verdadero. 3, ¿pertenece a? No, el que pertenece, ¿quién es? El 3 con
llave. Por lo tanto, 3 no pertenece al conjunto A. Por lo tanto, esta proposición es falsa. 4 con 2 llaves pertenecen a... Sí, este 4 con 2 llaves pertenecen al conjunto A, por lo tanto, verdadero. 5 pertenece al conjunto A. 5 es elemento del conjunto A. A ver, veamos. ¿Quién es el elemento? El elemento es 5, 6 con llaves. 5 no es elemento. ¿Pertenece? No, no pertenece. Por lo tanto, esta proposición es falsa. ¿Qué me dice acá? 6 no pertenece al conjunto A. ¿6 pertenece? No, no pertenece. Pero acá que dice 6 no pertenece. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Aquí, 2, 3 con llaves pertenecen al conjunto A. Toda esta expresión ¿es un elemento del conjunto A? No, no es un elemento. ¿Cuáles son los elementos? El 2 y el 3. Entonces, esta proposición sería falsa. Y profe, ¿cómo sería si esta proposición fuera verdadera? ¿Cómo estaría representado? Estaría representado de esta manera. 2 y 3 pertenecen al conjunto A. Si estuviera de esta manera, sería verdad. Muy bien, relación de inclusión. La relación de inclusión se da ¿de qué? De conjunto a conjunto. ¿Cómo vamos a reconocer ahora? Observe. Si yo tengo el conjunto B, vamos a determinar cuáles de estas proposiciones son verdaderas. Observe. Antes de resolver este ejercicio, un ejemplito. Observe. Tengo el conjunto, a ver, de elementos 2 y 3 con llaves. ¿Cuándo voy a decir que se va a cumplir la relación de inclusión? Cuando a este elemento 2, por ejemplo, le coloco una llave encima y digo que está incluido en el conjunto D. O a este elemento que es 3 con llaves, deberías colocarlo una llave más encima. ¿Para qué? Para que esté incluido en el conjunto D. Solo ahí se cumple la relación de inclusión. Ahora sí, veamos. Observe. 6. ¿Está incluido en B? A ver, este 6 es un elemento. ¿Se le ha colocado una llave encima y dice que está incluido en B? Claro que sí, verdadero. Observe acá. Este 7 está con una llave. Ah, profe, está colocando una llave más encima, por lo tanto esta proposición es verdadera. Mira, tú puedes agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4 como según corresponde al conjunto. Observe acá, este 6, ¿es un elemento? Sí. Este 8 con llaves, ¿es un elemento? Con 2 llaves, sí, es un elemento. Por lo tanto, se está agrupando 2 elementos, por lo tanto esta proposición es verdadera. ¿Esta proposición será verdadera? Veamos, 10, 9, ¿es un elemento? Profe, 9 y 10. En este caso, cuando se cambia el orden, sigue siendo lo mismo, porque el orden no importa cuando comparamos conjuntos. ¿Este de acá es un elemento? ¿Este de acá es un elemento? Sí. Por lo tanto, esta proposición sería verdadera. 7, con llaves, dice, ¿está incluido en B? ¿Se estará incluido? No, profe. ¿Por qué? Porque para que esté incluido debería tener una llave más. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Además, hay que recordar que el conjunto nulo vacío está incluido en todos los conjuntos. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Muy bien. Otro concepto fundamental que debemos recordar, el conjunto potencia. El conjunto potencia es aquel conjunto que está formado por todos sus subconjuntos de un conjunto. Mira, profe, ¿y cómo se da esto? Mira, imagínate que tienes el conjunto de elementos A, B y C. ¿Cuáles son los subconjuntos? Primero el conjunto nulo vacío, A con llaves, B con llaves, C con llaves. Luego empiezo a agrupar de 2 en 2, A con B, B con C y A con C. Y finalmente A, B y C. Profe, ¿cuántos subconjuntos tiene? Veamos. La cantidad de subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Mira, todo esto de acá viene a ser los subconjuntos. Pero
Si le quitamos al mismo conjunto, esto viene a ser los subconjuntos propios. ¿Cómo se determina el número de subconjuntos o el número de elementos del conjunto potencia de A? Simplemente como 2 al número de elementos del conjunto. ¿Y cómo sería el número de subconjuntos propios? Como 2 al número de elementos del conjunto menos 1. Además hay que recordar que cuando observamos este conjunto, observamos que algunos de sus elementos tienen 2 elementos. Mira, este subconjunto tiene 2 elementos. Este subconjunto tiene 2 elementos. Este subconjunto tiene 2 elementos. Por lo tanto, estos de acá se le conoce como subconjuntos ¿qué? Binarios. Binarios de 2 elementos. ¿Y cómo se determina la cantidad de subconjuntos binarios? Así de fácil, con combinación. ¿De quién? Del número de elementos del conjunto binarios tomados de 2 en 2. Se dice ternarios a combinación del número de elementos del conjunto tomado de ¿cuánto? De 3 en 3. Si te dice el número de subconjuntos quinarios, con combinación del número de elementos del conjunto tomados de ¿cuánto? Quinarios viene de 5. De 5 en 5. Profe, por ejemplo, nosotros observamos si este conjunto tiene 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene? 2 al número de elementos. Número de subconjuntos. Número de subconjuntos va a ser igual como 2 al número de elementos. ¿Cuántos elementos tenía el conjunto A? 3. 2 al cubo es igual a 8 y nosotros hemos contado que había 8 subconjuntos. Profe, a ver, ¿cómo se encontraría el número de subconjuntos binarios? Profe, nosotros sabemos que el número de subconjuntos binarios viene a ser igual a ¿quién? Fácil, con combinación del número de elementos. Número de elementos, profe, tiene 3 elementos el conjunto A. 1, 2, 3. ¿Tomados de cuánto en cuánto? De 2 en 2. Muy bien. Aquí, usando nuestros conocimientos de combinación, ¿qué vamos a decir? Si acá hay 2, 1 por 2. Arribita se dice 3, vamos a disminuir ¿cuántas veces? 2 veces. Comenzando desde 3. 3 por 2. Muy bien, resolviendo esta expresión va a ser igual a ¿cuánto? 3. ¿Y cuántos subconjuntos binarios había? 1, 2, 3. 3 subconjuntos binarios. Sigamos. Algunos conjuntos especiales que debemos tener en cuenta. Primer conjunto que debemos recordar es el conjunto nulo o vacío. ¿Cuándo se dice que un conjunto es nulo o vacío? Cuando no tiene ningún elemento. ¿Cuándo será un conjunto unitario? Cuando tiene un solo elemento. ¿Cuándo será un conjunto finito? Cuando se puede determinar la cantidad de sus elementos. ¿Y cuándo será infinito? Cuando no se puede determinar su cantidad de elementos. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a algunos ejercicios que son importantes conocer. Muy bien, observe, ¿qué dice acá? Sea el conjunto A igual a B, calcular la suma de los elementos del conjunto C si M y N pertenecen a los enteros positivos. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Muy bien, a ver, veamos. Primer dato, A es igual a B. Si el conjunto A es igual a B, quiere decir que sus elementos deberían ser iguales. Mira, observamos acá. Si el conjunto A de elementos tiene m al cuadrado más 4 y 54, a un elemento conocido es 54. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto B también debería tener un elemento que es 54. Profe, si este es 20, y la otra expresión debe ser ¿cuánto? 54. Entonces, los elementos del conjunto B es 54 y 20. Pero A es igual a B, por lo tanto, A también debe tener de elementos 54 y 20. Aquí está 54. Por lo tanto, esta expresión, ¿cuánto debe ser? B. Entonces, observamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que m al cuadrado más 4 es igual a 20. Muy bien. Además, ¿qué vamos a decir? Que n elevado a la cuarta menos 27 es igual a ¿cuánto? 54. Muy bien. Entonces, vamos a ir lo siguiente acá. Esta expresión pasa a restar. De ahí que m al cuadrado va a ser igual 20 menos 4 sería igual a 16. Y el valor de m sería de ¿cuánto?
No nos olvidemos que m y n pertenecen a los enteros positivos. ¿Qué quiere decir? Que el valor de m va a ser igual a 4, porque 4 al cuadrado es igual a 16. Muy bien. N elevado a la cuarta menos 27 es igual a 54. ¿Qué vamos a decir? Que n elevado a la cuarta va a ser igual. Esta expresión pasa a sumar. 54 más 27 que pasa a sumar, ¿cuánto sería? 81. De ahí que el valor de n va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué número elevado a la cuarta me sale 81? Sería igual a 3. Muy bien. Pero a nosotros no nos piden que el valor de m y n. ¿Qué nos dice? Determine la suma de los elementos del conjunto C. Muy bien. Nosotros sabemos que el conjunto C, entonces, ¿a qué es igual acá? Nos dice que el conjunto C es igual a x más 1, tal que x pertenece a ¿quién? A los números enteros. Muy bien, acá debería haber una coma. Muy bien, ¿qué más? Que este x pertenece a ¿quién? ¿Al conjunto de números naturales? No podría ser. Tiene que ser solo una condición. Entonces vamos a quitarle esta expresión. Que pertenecen al conjunto de los números enteros. Tal que este x mayor que n, pero menor que ¿quién? Que 12. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Que este x es mayor que n, pero n es igual a 3, mayor que 3. Pero tiene que ser menor a ¿quién? A 2n. Pero m ¿cuánto vale? 4. ¿Y 2m cuánto sería? 8. De ahí, rápidamente. ¿Cuáles son los elementos del conjunto C? Los elementos del conjunto C son todos los elementos que tienen la forma de x más 1. Esto de acá viene a ser la forma. Muy bien, ahora, este x, ¿qué valores puede sumar? ¿Qué valor puede tomar? Observe, ese x mayor que 3, pero menor que 8. Pero además tiene que ser un número entero. Muy bien, ¿cuáles serían los valores de x que son mayores que 3, pero menores que 8, que además son números enteros? Mayores que 3, profe, ¿puede ser quién? El 4. ¿Qué más? El 5. ¿Qué más? 6. ¿Qué más? 7. ¿Y el 8? No, dice menor a 8. Muy bien. Pero, profe, ¿los valores de x son los elementos del conjunto C? No. ¿Cuáles son los elementos del conjunto C? Los que son de la forma x más 1. Por lo tanto, acá, x más 1. Entonces, rápidamente, ¿qué elementos va a ser entonces? Rápidamente observamos. Si el valor de x es igual a 4, vamos a encontrar, si esto es 4, 4 más 1, 5. Si x vale 5, 5 más 1, 6. Si vale 6, 6 más 1, 7. Si x vale 7, 7 más 1, 8. ¿Cuáles serán los elementos del conjunto? Los que tienen la forma de x más 1. Por lo tanto, los elementos del conjunto C van a ser ¿quiénes? Los x más 1. ¿Quiénes son? El 5, el 6, el 7 y el 8. Muy bien. Ahora, ¿cuántos suman sus elementos? Por lo tanto, diremos, sumatoria de elementos. ¿A qué va a ser igual? Muy bien, observamos acá. ¿Cuánto es 5 más 8? 13. 6 más 7, 13. 13 más 13, 26. Tiene 26 elementos. Ejemplo 2. ¿Qué me dice? Sean los conjuntos unitarios A y B. Muy bien, tengo los conjuntos unitarios A y B. Me piden calcular cuántos elementos tiene el conjunto C. Entonces nos piden determinar el cardinal del conjunto C. ¿Cuánto es esta expresión? Vamos a ver. Muy bien, ¿qué datos tenemos acá? Observamos que los conjuntos A y B son unitarios. Y nosotros sabemos que un conjunto es unitario cuando tiene un solo elemento. Profe, ¿cómo es eso? Mira, observe. Mira, aquí tengo el conjunto A de elementos. 2, 3, 2, 2, 2. Primera pregunta es, ¿cuánto es el cardinal del conjunto A? Cardinal, número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Número de elementos del conjunto A. Mira, observe. 1, 2, 3, 4, 5. No tiene 5 elementos. Solo se cuenta elementos diferentes. Por lo tanto, ¿cuántos elementos diferentes tiene el conjunto A? Solo son 2 y 3. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A es 2. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tuviera un conjunto A de elementos 2, N,
y m. Y te preguntan acá, m y n, y te preguntan, ¿cuánto? Acá, si este conjunto es unitario, ¿cuánto es el valor de m y cuánto es el valor de n? Ah, profe, un conjunto es unitario si tiene un solo elemento. Profe, pero tienen 3 elementos. ¿Cómo deberían ser esos 3 elementos? Iguales. Por lo tanto, esto debería ser 2, esto debería ser 2. Por lo tanto, el valor de m y n serían igual a 2. Muy bien. Ahora, teniendo ese concepto, vamos a resolver el ejercicio. Dice lo siguiente. Son unitarios. Si son unitarios, profe, sus elementos, ¿cómo deberían ser? Iguales. ¿Cómo deberían ser estos elementos? Iguales. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá 2 a la A es igual a ¿quién? 3 a la B. Muy bien. Pero, profe, ¿cuándo estas dos expresiones van a ser iguales? Ah, cuando el valor de A sea igual al valor de B y eso a su vez debe ser igual a 0. Si fuera 0, tendría 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. Por lo tanto, estas dos expresiones serían iguales. Muy bien. Sigamos acá. Tengo acá 2 a la 2x. Esto es igual a 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Esto es 2 a la 2x. Esto es igual a ¿cuánto? 2 a la ¿cuánto? ¿Qué número elevado? O 2 a la ¿cuánto me sale 64? 2 a la 6. 2 a la 6 es 64. Por lo tanto, si las bases son iguales, exponentes, ¿cómo deberían ser? Iguales. Por lo tanto, voy a decir que 2x es igual a 6. Si 2x es igual a 6, por lo tanto, el valor de x es igual a 3. Muy bien. Ahora sí, vamos a determinar cuáles son los elementos del conjunto C. Los elementos del conjunto C, ¿quiénes van a ser? Primer elemento, que dice que es igual a más 1. ¿Pero cuánto vale A? 0. Y 0 más 1 es 1. A, C. ¿Qué más? B más 4. ¿Cuánto vale B? B es 0. 0 más 4 sigue siendo 4. B más 1. ¿Pero cuánto vale B? 0. 0 más 1 es 1. B. ¿Pero B cuánto es? 0. Y x más 2. X vale 3, más 2 serían 5. 2x menos 1, pero x vale 3. 2 por 3, 6. Menos 1 serían 5. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuánto es el cardinal del conjunto C? Número de elementos del conjunto C. Recordemos que solamente vamos a contar elementos diferentes. ¿Cuántos serían entonces? 1, 2, 3, ya lo hemos contado, y 4. ¿Cuántos serían? 4 elementos diferentes. Ejemplo 3. Dice lo siguiente. Si un conjunto A tiene 31 subconjuntos propios y además se cumple que el número de elementos de A por el número de elementos de B es igual a 35, ¿cuántos subconjuntos propios tiene B? Muy bien. ¿Y a qué es igual el número de subconjuntos propios? Ah, habíamos dicho que el número de subconjuntos propios viene a ser 2. Aquí al número de elementos del conjunto, todo esto menos 1. Muy bien. Ahora sí, entonces, veamos. Si el conjunto A tiene 31 subconjuntos propios. Ah, profe. Números subconjuntos propios de A va a ser igual 2 al número de elementos del conjunto A menos 1. Eso me dice que es igual a ¿cuánto? 31. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar acá? 2 al número de elementos del conjunto pasa a sumar, serían 32. Y simplemente vamos a preguntar, 2, ¿a qué valor me sale 32? Ah, de ahí que el número de elementos del conjunto A es igual a 5, porque 2 a la quinta es 32. A ver, ¿qué dato más tenemos ahora? Además de, nos dice que el número de elementos del conjunto A por el número de elementos del conjunto B es igual a 35. Muy bien. Ahora, si el número de elementos de A es igual a 5, ¿qué quiere decir? Que el número de elementos de B va a ser igual a ¿cuánto? A 7, ¿no? Porque 7
por 5 serían 35. Entonces, el número de elementos del conjunto B es igual a ¿cuánto? A 7. Pero no termina ahí. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto B? Rápidamente, nos piden determinar el número de subconjuntos propios de B. Por lo tanto, número de subconjuntos propios ¿de quién? De B. ¿Cómo vamos a calcular? 2 al número de elementos del conjunto. 2 al número de elementos del conjunto B, que sería igual a 7 menos 1. Pero nosotros sabemos que 2 a la 7 es 256. Menos 1 serían 255. Muy bien. Pasamos con el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dice lo siguiente. Que el número de elementos de A unido con B es igual a 56. El número de elementos de A menos B es 20. El número de elementos de B menos A es 21. Determine. Dice 7 veces el número de elementos del conjunto A menos 6 veces el número de elementos del conjunto B. Muy bien, rápidamente. Para esto hay que recordar que operaciones entre conjuntos. Primera operación que debemos recordar es la unión. Por ejemplo, si yo tengo acá el conjunto A y el conjunto B y le dice ¿cuál es A unido con B? En la unión recuerde que es todo A y todo B. Muy bien. ¿Qué más debemos recordar? La intersección. La intersección es solo aquellos que tienen elementos en común. Se me dice, ¿cuál es la intersección? A intersección B, profe, solo esta expresión. ¿Qué más debería recordar? La diferencia. Si yo tengo acá el conjunto A y acá tengo el conjunto B, ¿cuál sería A menos B? A menos B quiere decir me gusta A pero no B. Eso quiere decir que debo quitar de esta expresión. Esto sería A menos B. Muy bien, entonces rápidamente vamos a acá terminar. Primero, dice que el número de elementos de A menos B es 20. Al conjunto A le quito todo B, esto es 20. El número de elementos de B menos A es igual a 21. B menos A es igual a 21. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el número de elementos de A unido con B es 56. La unión es todo A y todo B. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de estos tres elementos debe ser igual a ¿cuánto? 51. Rápidamente, si nosotros sumamos estos dos elementos, 20 más 21, serían 41. ¿Cuánto le falta a 51? 10. Por lo tanto, la intersección sería 10. Entonces, rápidamente, ¿qué nos piden determinar? 7 veces el número de elementos del conjunto A. O sea que 7 veces el número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 30. O sea que 7 por 30. Menos 6 veces el número de elementos del conjunto B. Y el conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? 31. Por lo tanto, 7 por 10, por acá 6 veces, ¿quién? 31. Serían 210 menos 6 por 1 serían 6, 6 por 3 serían 18. De ahí, restando esas dos expresiones, ¿cuánto vamos a tener? Rápidamente. Vamos a ver, 10 menos 6 serían 4, que serían 20, 20 menos 18 serían 2. Por lo tanto, la respuesta sería 24. Muy bien. Sigamos. Ejemplo 5. De un grupo de 100 alumnos se sabe que 46 no estudian álgebra, 50 estudian aritmética y 20 no estudian ninguno de estos cursos. ¿Cuántos estudian aritmética y álgebra? Así que nos están pidiendo calcular cuánto es esta intersección. Para eso vamos a decir que este conjunto va a ser los que les gusta el curso de aritmética y aquí toda esta expresión va a ser los que les gustan el curso de álgebra. Muy bien. Ahora, de un grupo de 100 alumnos, eso quiere decir que el total debe ser igual a 100. Además te dice lo siguiente, que 46 estudian álgebra, 46 no estudian álgebra. Profe, los que no estudian álgebra, los que estudian álgebra es esta expresión. Los que no estudian álgebra, los que solo estudian aritmética
y los que no estudian álgebra ni aritmética. Por lo tanto, ¿qué más? ¿Qué nosotros tenemos? 50 estudian aritmética, 20 no estudian ninguno de estos cursos. 20 no estudian ni aritmética ni álgebra. Ferita. Ahora, ¿qué más? 46 no estudian álgebra, 46 no álgebra. Eso quiere decir que estos dos deben sumar 46. Y entonces 20, ¿cuánto vale esta expresión? 26. ¿Qué más te dice? 20, ¿qué más? 50 no estudian aritmética. Si lo que no estudian aritmética es solo los que estudian álgebra y los que no estudian ni álgebra ni aritmética y deben sumar 50, por lo tanto, esta expresión debe ser 30, porque 30 más 20 serían 50 y esas son las personas que no estudian aritmética. Pero nosotros sabemos que toda esta expresión debe ser igual a 100. Rápidamente vamos a decir lo siguiente, que 26 más 20 más 30 más el valor de y es igual a 100. Sumamos allí acá, serían 50. Más 26 serían 76. Más el valor de y es igual a 100. De ahí que el valor de y va a ser igual a ¿cuánto? A 24. Observe, pasó a restar. Muy bien, jóvenes. Si es que ya se han dado cuenta, hay un error, ¿cierto? ¿Dónde está el error? Que dice que el número de elementos de A unido con B es 56. ¿Pero con qué valor hemos trabajado? Con 51. Aquí debería ser el valor de 51. Muy bien. Ahora sí continuamos con el ejercicio número 6. Muy bien. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? Para dos números comparables, dice, donde uno de ellos tiene 3 elementos más que el otro, se cumple que la suma de los cardinales de su conjunto potencia es 576. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene la unión de ellos? Muy bien. Observe, ¿cuándo dos conjuntos son comparables? Hay que recordar, dos conjuntos son comparables cuando uno de ellos está incluido en el otro. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo este conjunto D y este conjunto C, el conjunto D y C son comparables. ¿Qué concepto más debemos recordar? Lo siguiente. Imagínate que aquí tengas el conjunto A y el conjunto B. Estos dos conjuntos son disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Entonces hay que recordar acá conjuntos disjuntos y acá conjuntos ¿qué? Comparables. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? Para dos conjuntos comparables donde uno de ellos tiene 3 elementos más que el otro. Quiere decir, si acá